Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con todo el equipo completo. Rafa, ¿cómo estás? Karen, con Arturo. Hola. ¿Qué tal? Hola, Laura Regis en la lengua de señas mexicana. Laura Barrera, como siempre, un placer saludarte, amigos del auditorio, queridos compañeros. Es el viernes de ciencia, Karen, ¿de qué vamos a platicar? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Vamos a hablar de un tema polémico, la adicción a los videojuegos. Vamos a ver qué tal se pone más tarde. Y en el hashtag Noticias 22 aprovechan para decirnos cuál es su videojuego favorito, aunque no sean adictos al mismo. Hashtag Noticias 22, su videojuego favorito. Con Arturo, tenemos música. Tenemos música. Murió Dolores O'Riordan recientemente y esa sí es una pérdida. Vamos a hablar un poco de su perfil musical, de su herencia y también qué pasa con estas muertes de artistas y músicos, con los medios y la necrofilia y la banalidad. Es la única que se fue en estos días. No. Tenemos varias cosas que hablar al respecto, pero sobre todo Lolita O'Riordan, gran cantante, gran persona. Gran pérdida, como dices. Bueno, pues tenemos esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Hoy, 19 de enero, se cumple justamente un siglo del nacimiento de José Luis Martínez. Que en opinión de Miguel León Portilla merece ser llamado el benemérito de la cultura mexicana. Y fíjense que anoche se realizó en la Biblioteca de México una mesa redonda en su memoria. ¿Se acuerdan que tuvimos un fragmentito, tuvimos un enlace en vivo? Escuchemos un momento al maestro Eduardo Lizalde. Pero ya también estuvo Enrique Krause, Javier García Diego, por supuesto el maestro de Lizalde y Adolfo Castañón. Esto fue lo que sucedió. José Luis Martínez no solo fue un hombre de letras, también fue un ser humano generoso que dejó una obra poderosa. Así lo refirieron durante el homenaje que se le rindió en la Biblioteca de México. La primera en tomar la palabra fue la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien destacó su pensamiento como impulsor de la cultura y la huella que dejó en el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Fondo de Cultura Económica, el FONCA y la Academia Mexicana de la Lengua. Queridos José Luis, Rodrigo y Andrea, hijos de don José Luis Martínez, celebramos con ustedes la vida y la obra de su padre, un imprescindible, como lo llamara Octavio Paz. Hoy evocamos y reconocemos la vasta obra de José Luis Martínez, de su trabajo como curador de la literatura e impulsor del desarrollo cultural del país desde diversas instituciones en las que él participó. José Luis Martínez trasladó la elegancia de su prosa y pensamiento a sus tareas como promotor y maestro, como crítico y editor. Posteriormente, el poeta Eduardo Lizalde recordó a su amigo, pero también que a temprana edad José Luis Martínez mostró el talento que desarrollaría a lo largo de su carrera. He sido lector de casi toda la admirable obra de crítico, de historiador, de cronista y de prosista del grande José Luis Martínez, a quien siempre agradeció toda la gente de mi generación su sabiduría, su gentileza, su amistad, y hemos vivido de sus heroicos trabajos de investigación toda la vida desde nuestros años universitarios. Miguel León Portilla, quien no pudo asistir, mandó un texto en el cual recordó a su amigo y dio un amplio análisis de su obra literaria. Por su parte, Enrique Krause afirmó que José Luis Martínez fue nieto de la generación del Ateneo e hijo de la generación de 1915. Tenía una idea de misión cruzada de la cultura y de la educación como José Vasconcelos. Tenía el interés universal por la cultura de Alfonso Reyes. Tenía el interés y el ideal enciclopédico de transitar por la cultura francesa, inglesa, alemana, en español, de Pedro Enrique Sureña. Tenía el filo crítico o la vocación crítica de Julio Torri. Y tenía, como todos estos personajes, la vocación de escritor y en particular de ensayista.
Cercano a Jaime Torres Bodet y Alfonso Reyes, José Luis Martínez tuvo como eje la cultura y la educación. Además, como lo recordó Adolfo Castañón, se preocupó por las generaciones que le siguieron. Rodríguez Martínez, hijo de José Luis Martínez, compartió con la audiencia reunida en la Biblioteca de México algunos momentos de la vida de su padre, mientras que Javier García Diego señaló que aún hay obra que debe ser dada a conocer como sus diarios. José Luis Martínez fue uno de los grandes civilizadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX y trabajó incansablemente para que México fuera un país más habitable. Es de la estirpe de Vasconcelos, Enríquez Ureña, Reyes, Torres Bodet, Agustín Yáñez y Octavio Paz. Como algunos de estos, fue guía cultural y un creador de instituciones. Bien lo resumió otro gran reyista, José Luis Martínez: solo buenos servicios a México hizo, solo buenos amigos consiguió, solo buenos recuerdos ha dejado. Noticias 22, Alberto Aranda. Buenos amigos reunidos y pues gente que reconoce la labor, la contribución de este gran personaje de la cultura mexicana. Cronista, bibliógrafo, y desde 2011, ahí en la Biblioteca de México se resguarda el fondo bibliográfico del maestro José Luis Martínez, cuyo acervo está integrado, Laura, por más de 75,000 ejemplares. Sí, es una de las bibliotecas personales más extensas, más diversas, porque hay desde revistas, muchos libros clásicos, obras de autores contemporáneos, en fin, sí tiene una enorme diversidad. Es interesante ver, digamos, que la curaduría, el gusto personal y acercarse a esta biblioteca creada por un hombre a lo largo de muchas décadas. No hay biblioteca pública o privada cuyos fondos sobre literatura mexicana superen en coherencia y amplitud a la de José Luis Martínez. Mi padre acabó escribiendo sobre gran cantidad de temas, como los que he venido mencionando. Primero el siglo XX, después también el siglo XIX, después se fue a la época prehispánica, los historiadores del siglo XVI. Hizo una gran antología en 6 tomos de panorama cultural del mundo antiguo, sobre Grecia, sobre Roma, sobre griegos y cristianos, Persia, Mesopotamia, el Islam, el México antiguo. Para todos estos libros y su interés que iba teniendo, pues sí fue comprando y comprando libros. Al comienzo pues fue algo natural, no pensaba hacer una gran biblioteca, sencillamente eran los libros que necesitaba para trabajar. Es una biblioteca de conjuntos que fue integrando con infinita paciencia para servir en el espíritu de educación vasconceliano al lector mexicano interesado en la literatura, la historia y la historia literaria. Tal vez gracias a que al mismo tiempo que fue escritor, mi padre fue funcionario, pues tuvo también dinero para comprar libros, tuvo dinero para ir teniendo casas donde fueran cabiendo sus libros. Entonces esto efectivamente va a ser decisivo y puede uno ver, seguir su biblioteca, seguir la evolución de su biblioteca por las casas, diferentes casas en las que fue viviendo, porque allí cabían los libros. Recibió cantidad de libros, tanto porque era amigo de todos los historiadores, de los escritores. Todo el mundo le regalaba sus libros, muchos de ellos, pues claro, están dedicados, porque él los reseñaba, él era amigo de todos los escritores. Después, como director de Bellas Artes, como director del Fondo de Cultura Económica, le llegaban cantidad de libros. Entonces se fue dando cuenta de que se fue dando cuenta de que estaba haciendo una biblioteca enorme y que era ya difícil de manejar. Un momento decisivo en lo que tú dices es cuando regresamos de París, donde mi padre fue representante de México en la UNESCO. Regresamos en 64 y ya mi padre y mi mamá, Lidia Barax, decidieron pues ya comprar una casa. Es una colección con lo más importante y notable de la literatura y del arte de México y del resto del mundo. Es una biblioteca orgánica, sistemática, viva y bien conservada. Y mi madre cuidó muchísimo que esta casa que compramos, que compró mi padre y mi mamá, en Rousseau 53, Colonia Anzures, fue una casa no
digamos, no solo grande, sino que tenga muchas paredes. O sea, si hubiese sido igual de grande, pero con ventanas, no servía. Eso fue obra de mi mamá, en buena medida, de pensar en una casa que tenga muchísimas paredes. Y ya para 1965 quedó la casa forrada de libreros preciosos, barnizados, más oscuro que estos que vemos aquí. Y ahí es donde pudo quedar por primera vez acomodada su gran biblioteca. El fondo fue adquirido el 7 de noviembre de 2007 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fue inaugurado el 19 de enero de 2011 en la Biblioteca de México, donde permanece hasta la actualidad. Y que está al servicio del público, pero aquí hay una pequeña contradicción, porque está bien que estén al servicio del público, pero yo quisiera que estos libros sigan al servicio del público dentro de 100 años. Y dentro de 200, si es que seguimos existiendo. Entonces, eso implica que estén al servicio del público, pero que al mismo tiempo se cuiden. Eso es una cosa que hay que tratar de buscar cómo le hacemos. Porque, pues, obviamente, el fatigar los libros los arruina un poco y hay que cuidar los dos aspectos. Porque esto es un legado para el presente y me da mucho gusto que tantas gentes vienen a trabajar aquí diario, pero también es un legado para el futuro, para que los habitantes del siglo XXI, XXII, XXIII puedan saber cómo eran las bibliotecas de esta época. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Ahora vamos a hablar de música. La dirección precisamente de esta disciplina de la UNAM inicia el 2018 con un banquete imperdible de blancas y negras, Laura. Vamos con esto de piano, vamos a ver qué nos propone la UNAM. Algunos de los pianistas más importantes de México y el mundo se presentan en el Centro Cultural Universitario desde el pasado 17 de enero hasta el 11 de febrero en el marco del Festival Internacional de Piano 2018, organizado por la Dirección de Música de la UNAM. Estamos muy contentos porque creo que es un festival muy balanceado. El festival dura 4 semanas y el modelo de cada semana se va repitiendo. Entonces cada semana comienza el miércoles con un recital de un invitado internacional. Después el día jueves en la Sala Carlos Chávez a las 4 se hace una clase magistral con el pianista invitado de la semana. Y en cada clase, en cada jueves, está invitado un alumno de diferentes escuelas, por supuesto de la Facultad de Música de la UNAM, de la Escuela Superior de Música, del Conservatorio y de la Olin Yolistli. Después el sábado a las 6 en la Sala Carlos Chávez se hace un concierto de jóvenes talentos. Cada sábado vendrá un pianista diferente, todos mexicanos. Son chicos desde los 13 años hasta los 18. Y después los domingos, también en la Sala Carlos Chávez a las 6, también otro recital de piano con pianistas también todos mexicanos, ya digamos pianistas con más trayectoria. El recital inaugural corrió a cargo del pianista chino Hao Shen-sang en la Sala Nezahualcóyotl y participarán otros invitados internacionales. Tratando de tomar en cuenta distintas cosas, los invitados en esta ocasión, como ya les comentaba, es Hao Chen-shang. La segunda semana viene Zlata Chochieva de Rusia, Hao Chen-shang es chino. La tercera semana Sarah Davis de Estados Unidos y Canadá, tiene las dos nacionalidades. Y la cuarta semana Danil Haritonov, que también es ruso. Y bueno, una de las cosas que tratamos de mostrar en la curaduría de estos recitales y tanto en los recitales como en los programas con la FUNAM es que de cierta manera el concierto que hagan con la FUNAM tenga que ver un poco también con su recital. Entonces, por ejemplo, en el caso del recital de hoy, en una parte del concierto se hace una sonata de Prokofiev y también tocará un concierto de Prokofiev con la FUNAM. Por supuesto que el festival incluye presentaciones de destacados pianistas nacionales como Eric Cortés, Alejandro Barrañón, Santiago Piñeirúa y Mauricio Nader. También contará con la participación de los jóvenes talentos Sergio Vargas, Elías Manso, José Manuel Cruz,
Mateo González y Héctor Rosete. También ya se pueden comprar los boletos vía internet. Entonces, bueno, chequen en la página de Música UNAM, ahí lo redirecciona a la página de cultura.unam.mx, donde se pueden comprar los boletos vía internet, y también en las taquillas de la Sala Nesa o de la Chávez, ¿no? Dependiendo del... Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues vamos a tener una muy breve pausa. Pero antes le reiteramos nuestra pregunta con el hashtag Noticias22 en Twitter. ¿Cuál es su videojuego favorito? Ya tenemos respuestas. Hoy viernes en Ciencia se hablará de adicción a los videojuegos. Esto nos propone Karen Rivera, quien en un ratito más estará. Yo en este momento le doy tuitear a mi respuesta para que la tengan ahí. Ya está, tuiteada. Bueno, me en meto tiempo, ahorita para ver. En vivo y en directo. Y regresamos a Noticias 22. Vale, ¿no? Es viernes de Ciencia. Karen Rivera nos tiene un tema muy interesante. Bueno, pues los videojuegos forman parte ya de muchas generaciones. Desde que existen, ha habido personas que se han enganchado de manera realmente enfermiza, podríamos decir, ¿no? Patológica a esta forma de, por un lado, creación del mundo de la tecnología, pero también de los artistas, porque también hay cosas que tienen que ver con esto, ¿no? En particular, esta vez nos vamos a centrar sobre todo en esta cuestión que comentabas, ¿no? De qué manera el público, la sociedad en general, se ha enganchado tanto a un videojuego que ahora está la preocupación latente de que ya es considerada una enfermedad mental, ¿no? ¿Qué les parece si vemos la primera parte de esta nota, la adicción a los videojuegos? ¿Se ha preguntado cuántas horas pasa frente a un videojuego o si prefiere dejar de dormir y comer con el único objetivo de ganar las batallas, torneos y avanzar de nivel? De acción, aventuras, deportes, simulación y musicales, estas aplicaciones electrónicas se han convertido en una preocupación para la Organización Mundial de la Salud, que este año incluirá por primera vez la adicción a los videojuegos como enfermedad mental en su próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los adictos a los videojuegos lo que van a presentar en primera instancia es eso, un pensamiento que no puede desengarzarse, están pensando siempre en el videojuego, siempre en el videojuego, siempre en el videojuego. Posteriormente no pueden desengarzarse de la conducta, es decir, compulsivamente tienen que jugar, tienen que jugar, tienen que jugar, tienen que jugar, lo cual los lleva a la pérdida de la tasa limitante, es decir, ya no saben cuándo parar. En las adicciones, tanto a sustancias alucinógenas como relacionadas con la conducta, ocurre la misma reacción con el cerebro. Se encienden mecanismos que alertan las motivaciones y las emociones y otorgan suficiente importancia a un estímulo. Este circuito de la recompensa, que antes se llamaba circuito de Papez y después le pusieron circuito de las adicciones, pero en realidad son estructuras cerebrales que lo que nos permiten es percibir la sensación del placer. Entonces esto significa que la propia conducta, si es capaz de activar este circuito que nos produce esta sensación reforzante, entonces el sistema lo interpretará como algo esencial para la sobrevivencia y entonces lo repetirá y lo repetirá y lo repetirá. De acuerdo con el borrador de la Clasificación de Enfermedades Internacionales de la OMS, que no se actualizaba desde 1992, se considera que existe una adicción a los videojuegos cuando se da un comportamiento recurrente de juego. Existe una ausencia de control sobre la frecuencia, duración, intensidad, inicio, finalización y contexto de la actividad, y cuando se tiene prioridad creciente al juego frente a actividades e intereses vitales diarios. Bueno, conforme va avanzando la ciencia, la innovación, van apareciendo, por supuesto, nuevas enfermedades, nuevas adicciones, conforme las vamos abrazando como sociedad. Está pasando ahora con los teléfonos celulares, pero esto es muy interesante, esta reflexión de no saber hasta cuándo desvincularse, desconectarse, en este caso a los videojuegos, me parece algo digno de reflexión. Claro, los seres humanos tenemos algo que se llama la tasa limitante. Muchos adictos, muchos jugadores dirán, pero ¿por qué precisamente los videojuegos tienen que ser una adicción? Bueno, porque resulta que se ha aumentado el número de casos
y de decesos que han, digamos, provocados por los videojuegos. La OMS apenas publicó este borrador en el que dice que lo más correcto, lo más adecuado es esperar por lo menos para hacer un dictamen si realmente se trata de una adicción de 12 meses por lo menos, para ver si tiene estos parámetros que ya se comentaban en la nota, un poco este aislamiento social, el dejar de realizar actividades vitales como el comer, la higiene personal, todo ese tipo de cuestiones son parámetros que nos pueden de alguna manera decir si somos adictos o no a los videojuegos. Vamos a ver la segunda parte. Mira, en primera instancia tiene que ver con el crecimiento de la tecnología. Entonces hay que recordar que en la década de los 80, cuando era hegemónicamente adicción directamente relacionada con sustancias, la cantidad de individuos que tenían un celular era menor al 1% de la población mundial. Es decir, nadie tenía ese tipo de elementos, ¿no? Actualmente a estas fechas encontramos que más del 90% de la población mundial tiene acceso a algún tipo de aparato electrónico en línea. Es decir, hablamos de consolas de videojuegos, hablamos de celulares, lo cual significa que la estimulación se ha ido incrementando de manera significativa. ¿Cómo sabemos cuando una persona ya está adicta, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene? Aislamiento social en una primera instancia, es decir, deja de interactuar con el entorno, es una persona que se vuelve retraída, que empieza a tener esta característica. Luego aparece ese síndrome de abstinencia, igual que con las sustancias de abuso, es decir, si nosotros le retiramos el videojuego como una creencia de educación, por ejemplo, que los padres puedan decirle a un infante, te quito el videojuego, pero si el adolescente o el niño o el adulto ya está engarzado en la adicción, empieza a aparecer esta necesidad, esta situación en la cual el cerebro necesita esta estimulación para poder funcionar de manera adecuada, y entonces se engarza en lo que conocemos como síndrome de abstinencia. A pesar de esta preocupación mundial, algunos especialistas aseguran que si se utilizan de manera moderada, los videojuegos permitirían incrementar la posibilidad cognitiva. En términos generales, la tecnología nos podría permitir inclusive implementar juegos para mejorar la memoria, para mejorar la atención, para mejorar la concentración. Entonces tiene toda una gama de aplicaciones médicas que nos podrían permitir tener un mejor uso de los videojuegos. Te gané, Laura. Y para quienes son adictos también al Twitter tenemos... No, pero esperemos que no sea una adicción. Una pregunta. Bueno, tiene que ver, Karen, no sé si esto se lo comentó, la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un antecedente que tiene características muy similares a las que comentaste respecto a quienes son adictos de una manera patológica a los videojuegos. Sí, no, además también no se trata de satanizar. Ahí tenemos una respuesta, Rafa. La de Paco Mares dice que ya no le tocó mucho lo de los videojuegos, pero que le hubiera gustado jugar los de carritos, ahí está, autos. Yo también jugué en algún momento carrera de autos. No, la verdad los videojuegos no es lo mío. En Television había carreras de autos, ya voy a revelar la identidad de mi edad. No, pero por ejemplo, es interesante porque no se trata de satanizar el jugar videojuegos, ¿no? Sino más bien de alertar a la población. Se habla de que si juegas más de 25 a 30 horas a la semana, entonces tienes que preocuparte. Porque, por ejemplo, los jugadores que viven de los videojuegos, los que reciben una economía gracias a esta práctica, saben perfectamente que los videojuegos son una forma de vida, ¿no? Y de ellos obtienen recursos económicos, pero los adictos a los videojuegos no pueden, ya lo decía el doctor, no pueden dejar de jugar y de pensar en el videojuego. Todo el tiempo están metidos en el videojuego. No tienen límites para eso. Y rapidísimo, nada más comentar lo que ha evolucionado y se ha desarrollado tanto la industria del videojuego, que ahora los compositores de bandas sonoras también son contratados para hacer música para videojuegos, y si se quedan, así como al final de las películas, al final, cuando pasa el reparto de un videojuego, es impresionante ver la cantidad de editores, de diseñadores, de productores, de directores, músicos que trabajan
para hacer realidad este entretenimiento. Es todo un arte y los videojuegos también nos hacen pensar en algunas ocasiones. Esta toma de decisiones, Claro. ¿por cuál me voy? A, B o C, ¿no? En algunos hospitales del extranjero se utilizan a los videojuegos para el tratamiento de los niños contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que analizar y observar bien estos parámetros que la OMS toma para hablar de adicción a los videojuegos. Bueno, cerramos aquí el tema. Yo mientras voy a jugar Tetris, que me encanta y que ya lo tengo en el celular. Me pero consta. platícanos, Karen, ¿tienes otra propuesta esta Sí, noche? otra propuesta, una guía de la sustentabilidad escrita en braille. Vamos a verla. En 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas plantearon 17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible con miras al 2030 y con él luchar contra la desigualdad, la pobreza, la injusticia y el cambio climático. La Asociación Civil de Tree School en México se inspiró en estos objetivos para comenzar a escribir la Guía de la Sustentabilidad que será impresa en tinta y braille. Cada capítulo va a ser un objetivo del desarrollo sustentable, entonces van a ser al final 17 capítulos, donde bueno, van a ser 3 secciones, donde la primera sección va a ser un poco para sensibilizar la situación de ese tema en particular, y en una segunda sección va a ser ya un tema más de qué podemos hacer, ¿no? Porque de repente todo el mundo te dice, bueno, estos son los objetivos, esto es lo otro, pero nadie te dice, bueno, yo individualmente, ¿cómo puedo contribuir a ellos? Y también colectivamente, ¿no? Que eso es lo que finalmente se busca, que sea ya un tema colectivo donde todos lo conozcan, todos puedan aportar y contribuir a eso. Y ya en una tercera sección sería más bien el que se muestren los impactos. Bueno, de Tree School, para el tema de la guía de la sustentabilidad, hemos invitado a algunos escritores e ilustradores para que puedan colaborar con nosotros. Serán 17 escritores y 17 ilustradores. Educación de calidad, producción y consumo responsables, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico son algunos de los temas que abordará esta publicación que se pretende llegue a las principales bibliotecas de los estados. Ahora, esta guía tiene una particularidad, ya que va a ser impresa en tinta y en braille, porque queremos que realmente sea inclusiva para todas las personas, en este caso incluyendo a las personas con discapacidad visual, que no siempre tienen acceso a mucha información, a contenido. The Tree School es una organización que surgió hace 3 años en Australia, donde un grupo de jóvenes mexicanos y latinoamericanos estudiaban su maestría en desarrollo sustentable. Desde entonces se ha dedicado a realizar talleres, cursos, capacitaciones, consultorías y conferencias en comunidades y empresas para concientizar sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, bajo el lema Investigación, Acción Participativa. Nosotros hablamos de 7 cualidades a cultivar, que van desde imaginación, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, visión a largo plazo, participación, el celebrar alianzas, que también ese es uno de los objetivos del desarrollo, el crear lazos, el hacer alianzas y generar más sinergias, ¿no? Para apoyar el proyecto Guía de la Sustentabilidad en tinta y braille, puede hacer una aportación a través de la página donadora. Noticias 22, Karen Rivera. Gracias, Karen, por estas propuestas. Bueno, aquí nos vemos el próximo viernes. Una pausa. Volvemos. Si ustedes son coleccionistas o simplemente están en busca de nuevas propuestas artísticas, les tenemos una alternativa muy atractiva del 9 al 11 de febrero. Apoyar el arte emergente es el propósito de Arte 10, feria que se realizará del 9 al 11 de febrero en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Arte 10 funciona como una convocatoria abierta a los artistas, no es una feria que tiene intermediarios. En ese sentido, los compradores tienen un contacto directo con el artista. ¿Por qué decidimos juntarnos con la Feria del Millón? Porque creemos que es un proyecto que hacía falta,
que es un proyecto que es un complemento de las demás ferias de arte que tenemos y en donde vamos a tener la posibilidad de conocer qué están haciendo estos artistas jóvenes, hacia dónde están mirando, qué están produciendo, qué están creando y sobre todo que un público que es muy grande que quiere consumir arte pueda hacerlo. Esta feria se realiza en Colombia desde hace 5 años bajo el nombre de la Feria del Millón. Han vendido más de 4.500 obras, la han visto más de 50.000 personas y ha expuesto a 600 artistas. Para esta primera edición en México, se seleccionaron a 50 artistas emergentes. Las piezas que estarán a la venta no superan los 10,000 pesos. Vas a ver todas las vertientes del arte. Tenemos desde foto, pintura, gráfica, cómic, cerámica, todas las ramas del arte. Aquí lo que vamos a ver es justamente eso, estas propuestas, estas obsesiones, ¿qué están viendo estos jóvenes artistas? ¿Por qué es arte emergente? Porque no está justo inserto dentro del mercado del arte. Porque son artistas que no importa la edad, no han logrado insertarse dentro de un mercado. Noticias 22, Alberto Aranda. Los payasos, los circos, nunca pasarán de moda, se transforman, eso sí, pero eso lo demuestran dos simpáticos vagabundos que no necesitan más que un telón y una maleta para revivir sus viejas glorias en las artes circenses. ¿Qué les parece si los vamos a conocer? Dos entrañables clowns vagabundos invocarán una pista de circo y un telón en el cual aparecerán los artistas circenses para dar paso a una inolvidable función. Este mundo inicia con la travesía de dos vagabundos, dos clowns vagabundos, la gente los ubicaría un poquito más como el payaso trampa, el payaso vagabundo, el payaso que está con un atuendo deshilachado, triste. Estos personajes se encuentran en un bote de basura, entre otras cosas, un silbato mágico que abre la puerta a un circo. El silbato en el circo es fundamental ya que marca la pauta entre números de circo. Entonces estos dos payasos abren ahora sí que una caja de Pandora en donde surge infinidad de números de circo. Vagabondo Circo cuenta con la dirección de Eric Murias, quien considera a este show como un homenaje a esos viejos payasos y artistas de circo. Vagabondo Circo es la ópera prima de los Strawberry Clowns. Es un espectáculo que curiosamente se cruza con los 250 años del aniversario de la fundación del circo allá en Inglaterra. Y es un homenaje muy humilde que nosotros le estamos haciendo al circo y sobre todo a este gran y universal personaje que es el payaso. Divertimento escénico sin palabras, lleno de humor y comedia fina, que nos evoca las grandes rutinas y los sorprendentes actos del circo clásico. El espectáculo dura aproximadamente hora y media. Tenemos más de 10 números de circo que por el tiempo no podemos poner siempre, entonces nunca va a ser igual, siempre va a ser diferente. Amigos del Canal 22, los invitamos a que no se puedan perder el espectáculo Vagabondo Circo a cargo de los Strawberry Clowns del 3 de febrero al 18 de marzo, sábados y domingos 12:30 en el fabuloso Teatro Julio Castillo, que está muy cerquita del Auditorio Nacional, Metro Auditorio, Reforma, Campo Marte. Los esperamos, la entrada es súper económica, así que no hay pretextos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. El próximo 27 de enero arranca su primera temporada la recién creada Academia de Música Antigua de la UNAM y por si todavía quedaban dudas, Agencia N22 nos explica de qué hablamos cuando hablamos de música antigua. De la música antigua, a partir de cierta etapa de la Edad Media, del Renacimiento y el Barroco esencialmente, se tiene mucha información a partir de tratados, a partir de literatura que se puede entender cómo se interpretaba. Es toda una idea general de composición a partir de ciertos descubrimientos. En el barroco
como tal empieza a constituirse esta idea de orquesta y los compositores empiezan a escribir para los instrumentos. Yo quiero que mi obra suene con este instrumento y con este otro, de tal manera que se empiezan a definir muchas formas en el barroco a partir de este tipo de posibilidades. No nada más era música sacra. Tal es el caso, por ejemplo, una de las formas es la suite, ¿no? Que está comprendida por danzas, parte de las tradiciones o herencias de diferentes países. Se basan en los impulsos. Entonces, estos impulsos se generan a partir del tiempo, de la métrica, del tipo de escritura, del tipo de del tratado melódico o de los acentos, y es muy interesante que a pesar de tener una sensación de 3 tiempos, de pronto se convierte en 2, y estos acentos, estos cambios generan pues toda una sensación corporal. Los chicos están trabajando con cuerdas de tripa que, bueno, pues tienen cierto tratamiento evidentemente para tener cierta resistencia, algunos ya son barnizadas, etcétera, pero sí son cuerdas naturales que son mucho más susceptibles al medio ambiente, a la afinación, pues a todo lo que implica el material, que no es tan resistente como el acero entorchado, ¿no? Que ahora se usa en los instrumentos modernos. Y además de que también trabajan con otro tipo de arco, ¿no? Un arco barroco esencialmente. Por supuesto, uno de los compositores que son como los pilares, Vivaldi, por supuesto. Yo, sobre todo, y esa es una cuestión personal, evidentemente los invitaría a escuchar, pues por supuesto, a Johann Sebastian Bach, que es el compositor considerado el mejor compositor, el mayor compositor de todos los tiempos. Pues ahí está esta propuesta musical, hay que darse una vuelta a la UNAM y por supuesto celebrar a los grandes compositores, sobre todo del siglo XVI. Siglo XVI, XVII, XVIII, por ahí, toda esta etapa de la música que llamamos antigua. Vamos a una pausa, seguimos recibiendo sus respuestas del videojuego favorito en el hashtag Noticias22, ya volvemos. Laura, ya se acaba en febrero y no sé si ya tuviste la oportunidad de recorrerla. Yo soy por ir a revisitarla, la exposición Rojo Mexicano, la gran cochinilla en el arte que está exhibiéndose en el Palacio de Bellas Artes y les tenemos una propuesta muy interesante. Efectivamente, bueno, primero les comento rápido de una vez que el jueves a las 8 de la noche se presenta un programa especial que realizó la Dirección de Noticias de Canal 22 en torno a esta exposición. No se lo pierdan, realmente es un programa que quedó espectacular, jueves a las 8 de la noche. Y por lo pronto también les tenemos una conversación con la curadora de esta muestra. Ella nos explica cómo fue que este insecto coloreó el mejor arte europeo. A decir de la especialista Bárbara Anderson, no se tienen muchos conocimientos en torno al papel que jugó la grana cochinilla en el México precolombino. De lo que no hay duda es de su importancia para el poder y la espiritualidad. Así lo planteó en la conferencia que ofreció en el Palacio de Bellas Artes titulada El insecto que pintó a Europa, dentro del ciclo de actividades de la exposición Rojo Mexicano. By 1523, cochineal was known to the Spaniards who came to Mexico City, and then they were responsible for exporting it back to Europe by the 1540s. Charles V, the Emperor of Spain, understood immediately what an economic powerhouse cochineal would be, and so he insisted that it be exported from Mexico to Spain pretty quickly. Tal fue su importancia que la grana cochinilla fue la segunda importación más relevante desde el Nuevo Mundo hacia el Viejo Continente, solo superada por la plata, la cual fluctuaba según las recesiones y contracciones de la economía. Por ello, la cochinilla no declinó su importancia, sino hasta finales del siglo XVIII. When cochineal burst on the scene in Europe, it immediately replaced
Kermes because it was so much more efficient to produce. Mexico had genetically engineered both the cactus and the bug so that the production of cochineal, even though it was across the Atlantic and had to be shipped back, was actually more economic than harvesting the Kermes in Europe itself. Además de convertirse en un símbolo de estatus, la cochinilla se estableció en dos sectores de la Europa de aquella época. Por un lado, los teñidores, de los cuales el mismo pintor Tintoretto formaba parte, y una pujante clase mercantil que deseaba ver sus rostros plasmados en lienzos teñidos con el rojo que denotaba su poder. In the 16th century, when he was painting, the way that European artists obtained cochineal for their colorants in painting was through the precipitation of the dye from fabric fragments, although it was adapted in Mexican portraits as well, and South American portraits in the colonial period too. Yes, it was an immediate symbol of power and wealth because it was so expensive. Noticias 22, Víctor Gaspar. Qué gusto recibir a Juan Arturo Brennan en este viernes en el que hay que hablar, desafortunadamente, de desapariciones en el mundo de la música. Sí. Mi querido Laura, Juan, Rafa. Bienvenido. Desapariciones, pero también el mal manejo, podemos decir, de la información. Exactamente. A ver, lo que propongo hoy es lo siguiente. Hace unos días murió Dolores O'Riordan, sí, la cantante de ese muy buen grupo de rock. Yo diría, aunque es longevo, básicamente noventero. ¿Están de acuerdo? Claro, de acuerdo. Son Totalmente. emblemáticos de los 90. Muere Dolores O'Riordan a los 46 años, una muerte prematura, y vamos, me he informado porque me gustaba mucho su voz, su canto y los Cranberries en general. Y resulta que más o menos el 94.7% de lo que leí es nota roja. Que si descubrieron la droga tal, que si hace unos años había tenido esta bronca en un aeropuerto, en un avión, que si de joven fue acosada y hostigada sexualmente, que si tenía depresión, que si era bipolar. Y la música, ese otro 6% medio se dedicaban a explorar qué dejó Dolores O'Riordan como cantante individual y como miembro de los Cranberries. Entonces, hablemos un poco de ese asunto. Se mueren los notables, en este caso de la música, que es lo que nos interesa en esta sección, y por desgracia el enfoque es hacia los elementos de nota roja, hacia de qué murió y que se suicidó y que si era metodista, es decir, en el sentido de que se metía de todo o no, en el caso de Amy Winehouse, ¿no? Etcétera. Y muy pocos periodistas, sí, los que de veras son periodistas, se dedican a tratar de explicarnos qué dejó como herencia musical, y quizá podríamos hablar de eso, ¿no? ¿De qué murió? ¿Qué importa? Murió joven y se fue una cantante importante. Un símbolo, como dices, de los 90, que tenía 46 años de edad, y pasa, y lo acabas de mencionar, Amy Winehouse, hoy se cumple 75 años también del natalicio de la bruja cósmica, Janis Joplin, que también la historia se va más a la nota roja que a la esencia musical de lo que representa la madrina del punk. Exactamente, bueno, en el caso particular de Lolita O'Riordan, porque eso ocurrió aquí en México. Una de las veces que vino acá en una conferencia de prensa, dijo, oiga, aquí díganme Lolita. Me parece un buen detalle de su parte, para nosotros es Dolores. Hay varias cosas desde el punto de vista de su perfil musical, ¿no? Es decir, lo esencial. Punto número 1, muy buena voz. Voz extraordinaria. Punto número 2, una muy interesante personalidad escénica. Punto número 3, ojo, ella era coautora de prácticamente todas las canciones de los Cranberries con uno de los hermanos, ¿no? ¿Hogan se apellidaban? Hogan. ¿Sí? Sí. Entonces, creatividad en la letra, creatividad en la música, buena voz, buena presencia escénica. Y hay una cosa muy interesante, la voz. Si uno escucha el repertorio, digamos, amplio de los Cranberries, se puede dar cuenta que Dolores O'Riordan cantaba con igual comodidad en el registro de soprano que en el registro de mezzo. Y además, al interior de una misma frase musical, podía brincar de uno a otro con mucha facilidad. Es decir, tenía una buena voz y una técnica que no sé qué tanto preparó académicamente, pero que la tenía muy bien dominada. De un cierto falseto, podríamos decir. Exactamente. Y además era una voz era una muy buena voz, muy bonita. Y yo creo que en el repertorio general de los Cranberries, siempre encabezados por la voz de Dolores O'Riordan, hay por lo menos un puñado, una docena o más de canciones que son muy emblemáticas. Yo escogería 3, que son, por supuesto, Dreams, Linger y de manera muy importante Zombie, porque ahí se demuestra una cosa importante, que el grupo de rock, el buen grupo de rock, no solamente despacha canciones de amor aguerridas,
Zombie es una canción de los Cranberries, insisto, encabezada por la espléndida voz de Dolores O'Riordan, que habla de lo que se conoce coloquialmente en su natal Irlanda, hay que recordar que era irlandesa, como The Troubles, es decir, todo lo que ha pasado en Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿sí? Ella, por cierto, era originaria del condado de Limerick, y una cosa bien interesante a su respecto es cuando hablaba, el acento irlandés de Limerick era realmente soberbio, ¿no? Se le notaba. Y a diferencia de muchos cantantes que pierden su acento regional cuando cantan, solamente se les oye en la voz hablada, ella lo conservó en muchas de las canciones que cantó. Entonces hay una cosa rica de acento regional en su voz. Y hay una propuesta también, Juan Arturo, plástica, estética en los videos que realizaban. Exactamente. Videos muy buenos. Es decir, leí un comentario en internet de esos que responden a postings en YouTube de uno de sus videos, sobre todo postings nuevos a raíz de su muerte, en que decía, en esa época se dejaron de hacer buenos videos musicales, ¿sí? Y no sé si sea del todo cierto, pero proporcionalmente eran mejores los videoclips oficiales de los grupos de rock que lo que son ahora. La mayor parte de los videos son basura. Sobre todo están dedicados a canciones como esa que no voy a mencionar, que es la canción lenta. No le vayas a hacer promoción. No le voy a hacer promoción. Pero otra cosa interesante, esto por supuesto no se podía hacer en vivo, pero en muchas de las grabaciones de estudio que hicieron los Cranberries, Dolores O'Riordan se doblaba a sí misma. En los dos videos que existen oficiales de Dreams, porque hay uno viejito, fantástico, con Dolores O'Riordan con cabello más largo de casquete, y el nuevo, que ya tiene el pelo más corto, hay una parte del estribillo en que se oía dos voces, las dos son de ella. ¿Sí? Entonces en el estudio se doblaba y la armonía que logra con su propia voz es muy interesante. En videos que vi grabados en concierto, en vivo, pues la segunda voz la hace uno de sus colegas de Cranberries. Está bien, pero es mucho mejor cuando lo hace ella, ¿no? Entonces hay todo un trabajo realmente de valor musical. Hay que leer las letras que ella de las que ella coautora con uno de sus colegas de los Cranberries, y son también muy de la época. Es una poesía no necesariamente transparente, pero sí muy aguerrida. Sí, a veces es un poco críptica, pero de impacto, poesía dura, emotiva, de sentimientos. E insisto, en el caso de Zombie, una poesía que se refiere a un asunto social y humano importante. Y además también vale la pena subrayar y destacar que marca una época. Yo lo estaba comentando con algunos personajes de generaciones más abajo y les dices Dolores O'Riordan y no la reconocen. Sin embargo, cuando pones la música de los Cranberries, todos se saben por lo menos dos canciones, han escuchado dos canciones de Cranberries, saben quién es, más allá de un nombre. Ahora, una cosa interesante, ella cumplió un perfil que como que suele ser común a muchos artistas de su tipo, de rockeros y rockeras, que es que se incrustan en una banda desde su fundación, son la voz cantante en más de un sentido, no solamente como expresión, sino son la voz y la imagen reconocible de la banda. Pasa un largo tiempo en que la banda prácticamente no cambia de dotación. De hecho, solo hubo durante un año un tal Niall Quinn, que fue el cantante de Cranberries, duró un año, creo que del 89 al 90, que fueron los años fundacionales de Cranberries. Después entró Dolores O'Riordan y hasta la fecha de su muerte. Pero a lo que me refería con el perfil, la banda toma una pausa, hace una pausa creo que en el 2012, 4 años de pausa, y ella hace lo que toca, se dedica a hacer grabaciones y presentaciones como solista, y también hizo cosas bastante buenas. Es decir, sí, los Cranberries son emblemáticos de la labor de Dolores O'Riordan, pero como solista no hizo cosas malas. De hecho, hay cosas muy buenas. Después la banda se reintegra, hace giras, y ahora ella estaba en Londres grabando. Y estaba preparando. Pero creo, por las cosas que he leído, que no estaba necesariamente grabando con o para los Cranberries, sino que estaba como incrustada en un proyecto alternativo a eso, que es un trío que se llama Dark. Y creo que las grabaciones que estaba haciendo o por hacer en Londres eran para esto otro, aunque seguía activa con los Cranberries después de este hiato, de este paréntesis que tuvo, de esos como 4 años, del 12 al 16. Y sí, insisto, es una pena porque murió joven, y sí es una cantante que dejó música, que dejó letras, que dejó personalidad, y es una pena súper. Y no es la única. Y no es la única, y eso también vamos a platicar, porque también 77 años, me parece que 76 años tenía el Ray maestro Thomas. Ray, uno de los integrantes de una de las bandas de blues más emblemáticas. También, ¿de qué décadas? Yo creo que trascendió. Básicamente setentera. Llegando a los 80, inclusive, porque sí, él también tuvo trascendió a trabajo los 80 y 90 porque fue una banda muy longeva, ¿sí?
Y debo confesar que yo me permití sugerir la presencia de Ray Thomas, vicaria en este programa, porque fue el primer grupo de música popular, rock progresivo, digamos, es su etiqueta, al que yo le puse atención y el primero del que me hice súper fan, los Moody Blues, en los 70s, ¿no? Entonces seguí su trayectoria con bastante asiduidad durante los años y cuando me enteré que murió Ray Thomas, que por cierto, de la alineación básica, no la primera porque hubo un par de cambios, pero de la más duradera, lo que viene siendo la alineación fundamental de todo grupo de rock, que eran Ray Thomas, Justin Hayward, Mike Pinder, John Lodge y Graham Edge, es el único que ha muerto. Todos los demás ya son unos carcamales, más o menos como de mi edad, pero ahí están todavía, ya no cantan, algunos hacen proyectos individuales, pero es el primero que ha muerto los Moody Blues, ¿sí? Y era el flautista del grupo, oficialmente, pero era multiinstrumentista y de hecho he estado leyendo cosas a su respecto y parece que él y algunos otros miembros del Moody Blues estuvieron involucrados con instrumentos y voces de apoyo, incluso con los Beatles y algunos otros grupos, ¿sí? Entonces también es una pena porque de alguna manera, si bien los Moody Blues ya no estaban activos, ni mucho menos como tal, aunque te digo, los miembros sobrevivientes estaban haciendo proyectos, su muerte como que desbanda la dotación, la alineación tradicional del asunto. Pero de Ray los también Moody Blues. Estaba haciendo un proyecto también en solitario. Ray estaba, no, también hizo, como casi todos los demás miembros de Moody Blues, hizo algo en solitario. Y una última observación, porque el floor manager ya nos dice que yo ya me voy y ustedes también. Se me olvidó en las efemérides de la semana pasada un dato absolutamente inútil pero fascinante. 1618. En 1618, un alquimista armenio de nombre Avedis Silgian, buscando transmutar metales comunes en oro, encontró la aleación perfecta para hacer los platillos Silgian, que hasta hoy son los más famosos, y la fábrica sigue en pie desde 1618 hasta hoy. Otra efeméride importante. Muchas gracias, con Arturo. Laura, nos vamos. Nos vamos. Cranberries. Vamos a escuchar algo de los Cranberries. Adiós, Dolores. Hasta el lunes. Adiós, Lolita. Adiós, Lolita.